Buenas tardes para todas y para todas. Vamos a hablar hoy de Nietzsche en la Atenas suramericana. A los 120 años de su muerte, el 25 de agosto de 1900. El erudito pensador conservador Marcelino Menéndez y Pelayo se refirió a Bogotá como la Atenas de América del Sur, tal vez impresionado por las dotes literarias, teológicas y filológicas del abogado gramático Miguel Antonio Caro. Lo cierto es que en la llamada Regeneración, el periodo conservador que se extiende hasta 1930, acuñados por el genio constitucional de Caro y de la cultura parroquial de Rafael María Carrasquilla, quien controló la educación, en la Colombia de la época no se respiraba precisamente la libertad intelectual, fuente de la auténtica filosofía. En 1910, en un libro titulado Novelistas malos y buenos, de un clérigo llamado Pablo Ladrón de Guevara, un verdadero índex criollo, se decía: como no hay más religión verdadera y obligatoria que la católica, no concedemos el apelativo de buenas sino a las novelas que contribuyen positivamente a fomentar y conservar la fe y las buenas costumbres, según la moral católica. Y a pesar de que Nietzsche no era novelista ni pretendió serlo, lo cual pone en tela de juicio la solvencia literaria del inquisidor, en este libro se dice de él: este alemán de la segunda mitad del siglo XIX se las echaba de filósofo, y no falta quienes por tal le tienen. A nuestro juicio, tanto se parece a un filósofo como el vinagre al vino. Sus doctrinas son inmorales, impías y blasfemas. Su lenguaje es muchas veces zafio, grosero y siempre necio. Hasta ahí Ladrón de Guevara. Este odio por Nietzsche y las reservas contra él se deben a que su filosofía crítica de la civilización cristiana occidental, antidogmática y vitalista, representaba todo lo opuesto a las verdades del régimen de Caro y de Núñez y a los gobiernos conservadores que lo siguieron. Así lo percibió, entre otros, y ya desde su primer libro Viaje a pie, de 1916, el escritor antioqueño Fernando González Ochoa. Frente al humanismo municipal y sabanero de la regeneración, como lo llamó Rafael Gutiérrez Girardot, la filosofía de Nietzsche era un canto a la libertad, una crítica a la hipocresía eclesial y una filosofía que se abría a la modernidad en una época donde el gobierno controlaba los manuales escolares, la prensa y sus contenidos. En ese ambiente había ingresado el pensamiento de Nietzsche al país. Al respecto, dijo el filósofo colombiano Danilo Cruz Vélez, fallecido en el año 2008. Dijo: alrededor de 1890, en efecto, cuando Nietzsche era completamente desconocido en España, el colombiano Baldomero Sanincano hizo llegar sus libros a Bogotá, pedidos directamente de Alemania, y los dio a conocer en el círculo de sus amigos. Algunos de ellos los leyó con el poeta José Asunción Silva, quien dejó claras huellas de esas lecturas en su malograda novela De sobremesa, publicada póstumamente. Esta afirmación de Cruz Vélez sobre el temprano ingreso de Nietzsche en Colombia se puede corroborar en el escrito autobiográfico de Sanincano, titulado De mi vida y otras vidas. Allí sostiene en un apartado sobre Silva, ahí dice lo siguiente: solíamos comentar lecturas, sucesos, asesinar esperanzas, analizar hombres y tiempos con la libertad que da el silencio y la confianza. Nietzsche nos ayudaba en estas funciones. El espíritu libérrimo y audaz del que se llamó a sí mismo el crucificado y el transvaluador de todos los valores, suministraba contenido y base para nuestras inocuas especulaciones de rebeldía. Me sorprendió que, en adelante, sin conocer de Nietzsche más que esas lecturas fragmentarias, hiciera sobre la obra general del solitario pensador observaciones profundas y sobre todo acertadísimas. Al igual que Silva, Guillermo Valencia también conoció algunos escritos de Nietzsche, sobre el cual llegó a fundar el mito de que lo había conocido personalmente ya en sus últimos años cuando estaba en la locura, según indica Rafael Gutiérrez Girardot. Lo cierto es que en la misma época en que se hablaba de la gruta simbólica, también existió un grupo literario llamado la Gruta de Zaratustra, en clara alusión a la famosa obra de Nietzsche. Esta recepción de Nietzsche en Colombia hasta 1900 encuadra bien con el ingreso del pensamiento de Nietzsche en América Latina, ya fuera por vía francesa, ya española. Recordemos que en España Nietzsche ingresó vía Cataluña hacia 1893, según la famosa investigación de Gonzalo Sobejano en su libro Nietzsche en España. Y en América Latina ingresó tempranamente, y de esto dejaron constancia las obras de Rubén Darío y José Enrique Rodó. En 1893, Rubén Darío publicó un artículo titulado Los raros en el periódico La Nación de Buenos Aires. Él fue influido por el vigor, la vitalidad y la energía de Nietzsche, el valor estético de su obra y, como muchos otros, por su aristocratismo que buscaba un hombre superior, superador de la masa y la mediocridad. Es decir,
Fue influido por la visión del hombre y de la cultura nietzscheanas que Georg Brandes, el descubridor de Nietzsche en Dinamarca, llamó radicalismo aristocrático en una carta que Brandes le dirigió a Nietzsche el 26 de noviembre de 1887, calificativo que Nietzsche aceptó con beneplácito. Fue el primer descubridor de Nietzsche en Europa, como se sabe. En Uruguay, por su parte, Rodó dejó plasmado en su famoso libro Ariel, publicado en 1900, la influencia de Nietzsche. De hecho, el último apartado del libro inicia con la frase «Así habló por Próspero», en clara alusión al «Así habló Zaratustra» de Nietzsche. Rodó utilizó, como Nietzsche, el recurso de lo que Rafael Gutiérrez Girardot llamó el sermón laico, para enviar un mensaje a la juventud de América, promoviendo la necesaria renovación cultural, la crítica del utilitarismo y el fomento de los valores estéticos, la sensibilidad y la armonía. Hay que recordar que este libro influyó mucho en las revoluciones estudiantiles de Córdoba de 1918. Como en Nietzsche, en Rodó encontramos una crítica a la democracia, mas no su sustitución, así como una valoración positiva del aristocratismo de la inteligencia y de la cultura. Volviendo a la Colombia de 1909, el escritor boyacense Carlos Arturo Torres hacía un balance de la obra de Nietzsche en su libro Idolafori, título del libro que recuerda la obra de Francis Bacon o la teoría de los ídolos que Bacon expuso en la Gran Restauración. Allí decía Carlos Arturo: el creador de Zaratustra encarece como bien supremo y suprema fuerza la independencia individual, ascética, heroica, feroz, independencia social, independencia moral, independencia política, independencia intelectual, independencia de todo y de todos. Hasta ahí la cita. Y a pesar de las fuentes que usaba, que por la época y las traducciones existentes no eran filológicamente las mejores, Torres no tenía una lectura apologética de Nietzsche. Más bien, aconsejaba hacer un, comillas, esfuerzo para desentrañar el sentido último del mandamiento nietzscheano, descartando cuanto de excesivo, de antihumano y monstruoso contiene su exposición, y apreciar la abstracta finalidad de esa doctrina de la autoliberación, de la exaltación de la autonomía personal y afirmación de la voluntad de potencia, allí preconizadas como necesarias al advenimiento de la vida superior, fuerte y libre del superhombre. Esa es la valoración que tiene Carlos Arturo Torres de Nietzsche, que los lleva incluso a algunos excesos a relacionar la doctrina del superhombre, leída más bien como una doctrina política, realmente una interpretación que no tiene nada que ver con las intenciones iniciales de Nietzsche. Pues el superhombre no tiene nada que ver con un hombre político al estilo Mussolini o Hitler, sino el superhombre simplemente es un hombre que va mucho más allá de la modernidad, que ha superado la visión cristiana del mundo y que ha transvalorado los mismos valores, ¿no? Es una forma estética, es una forma de existencia muy distinta al hombre moderno. Bueno, puede decirse que desde la época, al margen de las lecturas conservadoras visceralmente reacias a toda renovación de la vida y del estilo, se encuentran los pivotes de una mejor lectura de Nietzsche, mejor recepción que se prolongó después en la obra de Fernando González, ¿no? Por ejemplo, en su libro Viaje a pie, en la obra de Julio Enrique Blanco, de Cayetano Betancourt, de Rafael Gutiérrez Girardot y su fundamental Nietzsche y la filología clásica de 1966, de Danilo Cruz Vélez y sus textos titulados Nietzscheana, ¿no? Sobre Nietzsche, Ramón Pérez Mantilla y sus estudios sobre las relaciones entre Nietzsche y Heidegger, Estanislao Zuleta y su texto Comentarios a Así habló Zaratustra, ¿no? Un comentario que está bastante apegado a la lectura que Heidegger hizo. Los textos de Rubén Jaramillo Vélez sobre Nietzsche, especialmente un escrito sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, y también la sugestiva lectura de Darío Botero Uribe, que expone en su libro La voluntad de poder de Nietzsche, donde traza una especie de secuencia entre Schopenhauer, Nietzsche y Freud, así como hizo Thomas Mann, pero exaltando sobre todo el concepto de voluntad de poder, entendiendo que la voluntad de poder es un concepto que configura la personalidad en el hombre, ¿no? Y de ahí hasta interpretaciones y estudios mucho más elaborados actuales, como los de Diego Paredes Goicoechea, la crítica de Nietzsche a la democracia, y los muy especializados del profesor Germán Meléndez, por ejemplo, Nietzsche en perspectiva. También habría que mencionar a Luis Eduardo Gama. Todos ellos han llevado el estudio de Nietzsche en Colombia pues, a otro nivel, para mencionar a los más importantes. Hoy, una vez superados los escollos filológicos en torno a su obra, tras la edición de Massimo Montinari y Giorgio Colli y la publicación de los fragmentos póstumos en español por parte del profesor Diego Sánchez Meca,
Ya es plenamente posible acceder a un Nietzsche más completo, rico y complejo que aquel de la Atenas suramericana, donde la filosofía estaba sometida por la sotana y sus togados morados, tal como muestro en mi libro Estudios sobre el Pensamiento Colombiano, volumen 1. Gracias por su atención.